Buenas noches, bienvenidos a Ese Maldito Vicio, el podcast de los escritores malditos. En esta ocasión tenemos a Elena Usandizaga, autora del libro Una poesía por hacer a cada instante, editado por el editorial TOE, que ese libro se acaba de presentar el día de hoy en la librería de Lima. Elena, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, Diego. Muy bien, muy contenta después de esta presentación tan bonita en la librería Lima. ¿Qué te pareció tu primera experiencia en esta librería del centro de Lima? Pues me pareció increíble, porque es una librería llena de libros atemporales, de libros antiguos, y la verdad es que lo mejor ha sido el público. Ha habido un público atento y cariñoso y entregado. Así que una experiencia genial. ¿Esta librería te recuerda por casualidad algún tipo de librería en Barcelona o en España? Sí, alguna librería antigua que quizás ya no existe porque no hay muchas librerías de este tipo, ¿no? Pero sí alguna como una librería que se llamaba Documenta, que está en la parte del centro. En fin, sí, algunas librerías, pero quedan pocas así, ¿eh? Sí, Quedan claro. pocas. Elena, vayamos ahora a la primera pregunta del programa, que es la clásica. ¿Quién sería tu escritor o escritora maldita favorita? Puedes hablar de un extranjero y de uno peruano. Como extranjero, eh, es muy clásico y poco original, pero cito a Baudelaire porque me llegó a lo más profundo su marginalidad, su malditismo y su excelente poesía. Y peruano, pues podríamos hablar de Rodolfo Inostroza, porque Rodolfo fue una persona que vivió en su juventud ese mundo de la cultura alternativa, de la errancia, de los viajes por puro placer y esto del placer, el hedonismo. Entonces, no sé si maldito, pero sí De una diferente, vitalidad, con una digamos. vitalidad diferente a todos. Genial, ¿no? Sí, Sí, gran recordamos a lector. Rodolfo, sí, siempre como gran amigo. Sí, 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 sí. Ahora vayamos a tu libro, Una poesía por hacer a cada instante. Este es el primer tomo, ¿no? Ensayo sobre poesía peruana uno. ¿Por qué leer poesía peruana? En mi caso, la razón no la puedo controlar. Ha sido una razón casi mágica. Pero hay que decir que la poesía peruana es excelente. Entonces ya yo como académica puedo afirmar esto objetivamente. Pero además pienso que la poesía peruana tiene esa capacidad de tan intensa, tan profunda, tan vital, tan a veces erudita, pero muchas veces conectada con tantos universos diferentes y de una manera tan fuerte que creo que no hay que justificar el leer poesía peruana. Se justifica y se argumenta por sí sola. Hay que leerla. Eso lo Comprendo. digo yo como profe. Como profe, digamos, como catedrática, a través de los nuevos medios, creo que hay de repente cada vez menos lectores de poesía. ¿Tú cómo dirías que podrías acercar la poesía a un nuevo público? ¿Qué dirías tú que sería lo ideal? Pues conversando de poesía, los que la han leído y los que no la han leído, conversando para llegar a ver si realmente vale la pena dar ese paso de leer poesía, partiendo de otras lecturas que seguramente tiene la gente joven, lecturas más digitales, pero que pueden llegar hasta la poesía, ¿no? En este modo creo que, porque esto que he dicho antes, por supuesto era una broma. Hay que leer poesía. No, así no, ¿no? Pero sí creo que a través ¿Otros de otros formatos de repente? Sí. conocimientos, de otras diversiones que la gente siente cuando lee, ¿cómo llevarles por ahí hacia la poesía escrita en papel incluso? ¿Dirías que Ojalá se dirías pudiera. que de repente tu primer acercamiento a la poesía peruana fue a través de conocer a tu compañero de vida, Vladimir Herrera?
Sí, correcto, sin duda alguna. Sí, sí. Conocí a Vallejo en unas ediciones que sigo teniendo, pero que están tan rotas porque eran, no sé si eran de él o mías o si las compramos o qué, pero sí, ha sido a través de él que he comenzado a leer pues Vallejo y muchos otros poetas. Sí, totalmente. Comprendo. Bueno, con leyendo el prólogo de tu libro, hablas sobre los grandes lectores de poesía, ¿no? Lectores beta, digamos, ¿no? De alguna manera mencionas a Américo Ferrari, ¿no? Que escribió la tesis sobre Vallejo, ¿no? Sí, ¿No? sí, sí, También sí. hablas de Magdalena Chocano y también de André Coiné. Digamos, estos son, digamos, fueron los iniciadores, digamos, para ti, o qué, qué grandes, digamos, existe una tradición de la crítica, no, sobre poesía peruana. Sí, estoy segura de que sí. Creo que es una crítica muy interesante porque mezcla la pasión por el texto, por la poesía, con una gran base, un gran conocimiento, unas lecturas muy profundas y muy fundamentadas. Pero a mí lo que me ha llamado la atención y gustado siempre es esa combinación de vida y, digamos, erudición o conocimiento, ¿no? Entonces, esa tradición de la crítica peruana de poesía, también Abelardo Oquendo, Julio Ortega, bueno, los que menciono, ¿no? Tal vez ahora me estoy olvidando a alguien, pues para mí ha sido eso, ¿no? Conversar con ellos de poesía como de algo que está ocurriendo, que nos llega, y también leerlos como algo realmente admirable, como texto, como lenguaje, que esto también me parece propio de la crítica de poesía peruana, es que un, un gran fluir del lenguaje, un lenguaje muy bonito. Entonces sí, yo creo que es una tradición específica y que hay que tener en cuenta. Genial. Ahora, bueno, pensando en la primera edición bueno, del Pez de Oro en la editorial, en Cátedra del año 2003, si no me equivoco, 12. 2012. Sí, Ajá, disculpa, entonces del año sí, 2012, yo eh, misma a veces no estoy segura, pero sí, 2012. ajá, si no se ve como que más antigua la veo, ¿no? Porque muchos editores peruanos te tienen a ti como, digamos, la precursora de los estudios churatistas, ¿no? ¿Cómo te sientes al tener esa responsabilidad, ¿no? De haber de alguna manera impulsado los estudios de Churata. Sí, desde luego no soy la pionera, ni mucho menos, ¿eh? Porque hay una tradición también de estudios churatianos, no sé, Ricardo Badini, Marco Tomás Boschart, eh, Gisela González, o sea, hay un, como decíamos antes, ¿no? Un terreno donde yo llegué, aunque sí que es verdad que fuimos los primeros, ¿no? O sea, ellos. Lo visibilizaste de alguna Sí, manera, ¿no? Por entonces, su bueno, cátedra. lo de la editorial Cátedra no es una cosa de la que me vanaglorie yo, pero sí estoy muy contenta de haberlo conseguido. Porque es una editorial de los clásicos, porque es una editorial muy difundida. Entonces creo que eso es lo bueno de este libro, ¿no? Aparte de que, bueno, trabajé mucho y creo que no está tan mal mi introducción, pero sobre todo pienso que se insertó Churata en, en esa serie de clásicos y eso, bueno, sí, tiene su importancia, que no es debida únicamente a mí. Ahora que hablamos de los poetas sureños, para ti, ¿quién sería la trinidad de la poesía sureña? Sureña, ¿quieres? En el Perú, ¿no? Digamos, Puno, Cusco, ¿no? Ya, Arequipa, esa zona. ya. Bueno, Churata es uno, sin duda, porque su poesía no es tan conocida, aunque a lo largo del Pez de Oro van apareciendo poemas. Pero sí, Churata es un gran poeta y un poeta muy original, ¿no? Muy especial. Y teniendo en cuenta la poesía de lo que tú dices, ¿no? Del sur, del Perú, pues claro, por supuesto mencionaré a Vladimir Herrera, porque, bueno, es un gran poeta, o sea, ¿no? Ujú. Quizás no debo decirlo yo, pero es que yo lo digo como estudiosa. Es un gran, gran poeta.
¿Quién más que sea del sur? Seguro que hay alguno importante que ahora me estoy dejando. Bueno, Ha mencionado dos puneños, o sea, ¿eh? tal vez algún Sí, arequipeño, algún cusqueño. sí, bueno, también podría mencionar a Arguedas, porque la poesía de Arguedas es muy importante, su poesía en quechua está en la tradición de la poesía quechua. Algún cusqueño o arequipeño poeta, ahora seguro que se me está escapando lo más importante, pero no sé, espero que se me disculpe porque en estos momentos estamos un poco cansados, pero sí, Y si quisiéramos hablar bueno, de las ay, es que sí, me iba a salir otro de Puno. Vaya por Dios, ¿qué estará pasando? a ver, ¿con quién? Oquendo de Ok, Amat. no, Amanda, ok, Hombre, ya, ahí está, ya Oquendo. tienes tu Trinidad. Pero ¿por qué ahora me Sí, salen todos de Puno? Porque sí, realmente a estos poetas que he dicho yo los amo los tres. Y de Cusco, seguro, bueno, sí. bueno, sí, no sé La si, ajá. tradición de la poesía cusqueña es muy interesante. Y Tal vez ese es un toque más contemporáneo, digamos, ¿no? Digamos, sí, ujú. Sobre todo las publicaciones, ¿no? Digamos, ¿no? Bueno, resuenan más, pues, la gente de Grupo Orcopata, ¿no? Y, sí. ujú. Pero ahora seguimos hablando de Puno, pero bueno, esto, Sí, sí, sí. estos poetas que mezclan el quechua y el castellano, como Freddy Roncalla o Di González, también son poetas que me han gustado mucho y son más, Los contemporáneos, sobre sí. todo González, más, sí, y más cusqueños, bueno, más de esa otra zona. Ujú. Y bueno, cuando me acuerde de los que me he olvidado, ya me daré golpes de pecho, pero bueno, no importa. No importa. Y si quisiéramos hablar de la poesía femenina del sur, ¿a quién recomendarías, no? Porque no. Ujú. Hay una poeta que siempre me ha gustado mucho leerla, que tampoco es tan contemporánea porque tiene mi edad, pero que es Gloria Mendoza, Gloria Ok, Mendoza sí. Borda. Es Ujú. muy hermosa su poesía. Y bueno, y hay una serie de poetas jóvenes en Cusco que me parecen muy interesantes, pero se me olvidan un poco sus nombres, pero hay un grupo de poetas jóvenes en Cusco, Y poeta mujeres y puneña, así de chicas. vanguardia, que sea así, digamos, que tenga esa repercusión al estilo Churata, ¿habrá? Un poco difícil la Mm, vanguardia, difícil. sí, es más difícil, pero es, es también un poco la época, ¿no? Era muy difícil para las mujeres situarse así en primer plano, que se las conociera bien, aunque hay algunas, pero no de estas áreas. Vayamos a algo más divertido. Vayamos ahora a alguna anécdota divertida con algún escritor amigo, ¿no? Que te gustaría contar, ¿no? Detrás de cámaras hablábamos de una anécdota primero con Rodolfo Nostroza y después otra anécdota con Verástegui y con Carmen Ollé también con la gente, con los infras, ¿no? Con Bolaño, Con los de ahí infras. Santiago Papasquiaro. Sí, con Rodolfo Nostroza, la anécdota que nos enfrentó no por la poesía, sino todo lo contrario, porque Rodolfo era un gran cocinero y un día estábamos esperando que en nuestra casa de Ranguaya, cerca de Urcos, que llegara todo el mundo para comer y Rodolfo cocinaba. Entonces yo le dije, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Puedo hacer algo? Y él me dijo, sí, por favor, córtame la cebolla. Y entonces yo le dije, ay, Rodolfo, es que yo corto muy mal la cebolla. Y me dijo, no te preocupes, esto es porque eres intelectual y a todas las intelectuales les pasa que cortan fatal la cebolla. A mi hija también le pasa lo mismo. Y luego una fiesta en casa en Barcelona mm, de mi cumpleaños a la que llegaron eh, Verástegui y Carmen Ollé estaban alojados en la casa, si no recuerdo mal, si no estoy mezclando tiempos, pero creo que era así. Y recuerdo
que se divirtieron mucho y aunque ellos estaban en un momento en que estaban proyectando cosas y un poco preocupados y así, en cambio esa fiesta fue muy bonita, muy relajada y ellos estuvieron muy contentos. Y respecto a otros invitados que eran Bolaño y sus amigos con los que vino, que creo que eran parte de los infrarrealistas, porque, claro, en ese momento no sabíamos toda la importancia que eso tuvo después, ¿no? Y entonces recuerdo que Bolaño nos presentó a uno de los amigos y dijo, este amigo es pariente de Allende. Es pariente de Allende. Uy, qué vergüenza, porque claro, eran todos más a la izquierda que cualquier cosa. Y el bueno de Allende era un poco demasiado socialdemócrata para su... Y entonces recuerdo que una amiga mía catalana, con mucho sentido común, como tenemos las catalanas, le dijo a Bolaño, pero ¿no te parece que no sería mucho peor que fuera pariente de Pinochet? Así con mucho acento catalán. Y entonces, bueno, nos reímos todos. Hay muchas anécdotas, pero Comprendo. recordemos estas. Elena, para finalizar, quiero que me digas qué opinión tiene la crítica española de la poesía peruana contemporánea. Es una opinión de bastante ignorancia. No se conoce mucho, pero hay algunas cosas que pueden llegar. La opinión, si se conoce, es buena, pero no siento yo que haya como una base, como un marco para recibir a esa poesía. Quizás no se comprende bien la tradición, no se conoce y llega de una manera un poco demasiado aleatoria, pero bueno, a veces yo he escuchado a personas con las que alguna vez converso de poesía sentir que esa poesía es muy buena, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Magdalena Chocano, que ha sido leída y reconocida como una gran poeta en España también. Pero es así. Elena, muchas gracias por tu tiempo. Buenas noches. Hasta una nueva oportunidad. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Diego. Buenas noches. Buenas noches. No deje nunca el vicio de la lectura. Hasta un próximo capítulo de este programa llamado Ese Maldito Vicio, el podcast de la literatura maldita peruana. Muy buenas noches.